Las legítimas, concepto y fundamentos. Según el artículo 1204 del Código Civil ecuatoriano, legítima es la cuota de los bienes de un difunto, que la ley asigna a los legitimarios. Los legitimarios son, por consiguiente, herederos. Este artículo establece claramente que la legítima constituye una asignación forzosa que la ley garantiza a ciertos herederos, llamados legitimarios. Legitimarios. El artículo 1205 del mismo cuerpo normativo define específicamente quiénes son legitimarios. Son legitimarios, primero, los hijos y, segundo, los padres. El orden de concurrencia entre legitimarios lo establece el artículo 1206. Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Desglosando este artículo podemos ver que cuando dice concurren, significa que si existen varios legitimarios, todos ellos participan simultáneamente en la distribución de la legítima, según su clase y número, aplicando las reglas de la sucesión intestada. Por ejemplo, si un causante muere dejando varios hijos, todos ellos concurren a la herencia y se reparte entre ellos la legítima, conforme al artículo 1207. Se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada. Por ejemplo, si Antonio fallece dejando un patrimonio de $80,000, una porción de este patrimonio, es decir, la legítima, debe obligatoriamente destinarse a sus legitimarios, independientemente de lo que haya dispuesto en su testamento. Luego, cuando este artículo nos menciona que son excluidos, se refiere a que se aplican las prioridades del orden sucesorio intestado. Si hay legitimarios de un orden anterior, excluyen a los de orden posterior. Si hay hijos, o sea los descendientes, excluyen a los padres, que son los ascendientes, como legitimarios. Si no hay hijos, entonces los padres concurren como legitimarios. En estos casos, el cónyuge sobreviviente también puede recibir una porción conyugal, según el artículo 1196, pero no es legitimario en sentido estricto, según el artículo 1205. Por ejemplo, en el mismo caso de Antonio, si tiene dos hijos, Carlos y Diana, y sus padres aún viven, sus legitimarios serían Carlos y Diana. Sus padres solo serían legitimarios si Antonio no tuviera hijos, ya que según el artículo 1206, los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada. Y finalmente, cuando dice que son representados se refiere a la representación sucesoria, que ocurre cuando un legitimario fallece antes que el causante. En ese caso, sus descendientes pueden heredar en su lugar, conforme a las reglas de la sucesión intestada. Esto se aplica especialmente a hijos o nietos, que representan a su padre o madre fallecido. Cálculo de la legítima. Para el cálculo de la legítima, el artículo 1207 establece la mitad de los bienes previas las deducciones y agregaciones indicadas en el artículo 1001 y las que enseguida se expresan, se dividirá por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno en esa división será su legítima rigorosa. Este artículo indica que la legítima rigorosa corresponde a la mitad de los bienes del causante, que se dividirá entre los legitimarios según las reglas de sucesión intestada. Continuando con Antonio, de los $80,000 de su patrimonio, 40,000, la mitad, constituirían la legítima rigorosa. Si tiene dos hijos, Carlos y Diana, cada uno recibiría 20,000 como legítima rigorosa. Adicionalmente, el artículo 1208 señala que para el cálculo de la legítima, se deben acumular imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones revocables o irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el valor que hayan tenido las cosas donadas al tiempo de la entrega. Si Antonio, antes de fallecer, donó $10,000 a su hijo Carlos, este monto debe sumarse al acervo para calcular las legítimas. El acervo líquido es de 80,000, y al agregar la donación a Carlos, el acervo imaginario asciende a 90,000. La legítima rigurosa, que corresponde al 50% de este monto, es de 45,000, por lo que la legítima de cada hijo es de $22,500. Como Carlos ya recibió 10,000 en vida, solo le corresponderían 12,500 adicionales,
mientras que Diana recibiría los 22.500 completos. Intangibilidad de la legítima. El artículo 1215 del Código Civil establece una protección fundamental. La legítima rigorosa no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno. Esta norma garantiza que los legitimarios reciban su asignación sin restricciones o cargas. Ejemplo: Antonio no puede establecer en su testamento que Carlos recibirá su legítima solo si se gradúa de la universidad, o Diana recibirá su legítima con la condición de que cuide a sus abuelos. Estas condiciones serían nulas, y Carlos y Diana recibirían sus legítimas sin restricciones. Legítima efectiva. El artículo 1214 establece: acrece a las legítimas rigorosas la porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así las legítimas rigorosas, se llaman legítimas efectivas. Si Antonio no dispuso nada sobre la cuarta de mejoras ni sobre la cuarta de libre disposición en su testamento, estas porciones se agregarían a la legítima rigurosa. De esta manera, a los $45.000 correspondientes a la legítima rigurosa se suman los 22.500 de la cuarta de mejoras no dispuesta y los 22.500 de la cuarta de libre disposición no dispuesta, resultando en una legítima efectiva de $90.000. Por tanto, cada hijo recibiría $45.000 como legítima efectiva. La cuarta de mejoras. El artículo 1207 del Código Civil ecuatoriano, en su inciso tercero, establece: habiendo tales descendientes, la masa de bienes, previas las referidas deducciones y agregaciones, se dividirá en 4 partes. 2 de ellas, o sea la mitad del acervo, para las legítimas rigorosas, 1/4, para las mejoras con que el difunto haya querido favorecer a uno o más de sus descendientes, sean o no legitimarios, y otra 1/4, de que ha podido disponer a su arbitrio. La cuarta de mejoras es una porción del patrimonio del causante, equivalente al 25% del acervo, destinada exclusivamente a favorecer a uno más de sus descendientes. En el caso de Antonio, con un acervo imaginario de $90.000, la cuarta de mejoras sería $22.500, el 25% de 90.000. Esta cantidad podría destinarla exclusivamente a sus descendientes. Distribución de la cuarta de mejoras. El artículo 1218 establece: de la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que quiera entre sus descendientes mencionados en el artículo 1026. Podrá, pues, asignar a uno o más de esos descendientes toda la cuarta, con exclusión de los otros. Entonces podemos decir que Antonio podría decidir asignar toda la cuarta de mejoras, $22.500, a su hija Diana, excluyendo completamente a Carlos. En este caso, Diana recibiría $22.500 por concepto de mejora, además de su legítima de $22.500, sumando un total de $45.000. Carlos solo recibiría su legítima de $22.500, menos la donación previa de $10.000, es decir, $12.500 adicionales. Gravámenes en la cuarta de mejoras. El artículo 1218, inciso segundo, establece: los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras serán siempre en favor de uno o más de dichos descendientes. A diferencia de la legítima rigorosa, la cuarta de mejoras puede ser gravada, pero solo en beneficio de otros descendientes. Antonio podría establecer en su testamento: asigno la cuarta de mejoras a mi hija Diana, con la condición de que pague los estudios universitarios de su hermano Carlos. Este gravamen sería válido porque beneficia a otro descendiente. Exceso de mejoras. El artículo 1217 establece: si las mejoras, comprendiendo el exceso de que habla el artículo precedente, en su caso, no cupieren en la cuarta parte del acervo imaginario, este exceso se imputará a la cuarta parte restante, con preferencia a cualquier objeto de libre disposición a que el difunto la haya destinado. Si Antonio hubiera donado $30.000 a Diana como mejora, pero la cuarta de mejoras es solo $22.500, el exceso de $7.500 se imputaría a la cuarta de libre disposición, teniendo prioridad sobre cualquier otra asignación que Antonio hubiera hecho con cargo a esta porción. La cuarta de libre disposición. Ahora,
El artículo 1207 también hace referencia a la cuarta de libre disposición como otra cuarta, de que ha podido disponer a su arbitrio. Esta porción equivale al 25% del acervo y puede ser dispuesta libremente por el testador, sin restricciones en cuanto a beneficiarios o condiciones. Ejemplo, del acervo imaginario de Antonio $90,000, la cuarta de libre disposición sería $22,500. Antonio podría destinar esta cantidad a cualquier persona, sean o no parientes, o a instituciones benéficas, según su voluntad. El testador puede asignar esta porción a cualquier persona, con o sin parentesco, incluso a instituciones, y con las condiciones que desee. Antonio podría disponer en su testamento: dejo la cuarta de libre disposición, $22,500, a mi amigo Roberto, quien siempre me apoyó en momentos difíciles, o asigno la cuarta de libre disposición a la Fundación de Investigación contra el Cáncer. Estas disposiciones serían completamente válidas. Prelación en caso de conflicto. El artículo 1217 establece una regla de prelación. El exceso de las mejoras se imputa a la cuarta de libre disposición, con preferencia a cualquier otro destino que el testador le haya dado. Ejemplo, si Antonio asignó $30,000 como mejora a Diana, excediendo los $22,500 de la cuarta de mejoras, y también dejó $22,500, toda la cuarta de libre disposición, a su amigo Roberto, el exceso de la mejora, de $7,500, tendría preferencia sobre el legado a Roberto. Por tanto, Roberto solo recibiría $15,000, esto como resultado de restar los $22,500 menos los $7,500. Acrecimiento de la cuarta no dispuesta. Finalmente, el artículo 1214 establece: acrece a las legítimas rigorosas la porción de los bienes de que el testador ha podido disponer a título de mejoras, o con absoluta libertad, y no ha dispuesto, o si lo ha hecho, ha quedado sin efecto la disposición. Siguiendo con el buen Antonio, tenemos que, si Antonio no dispone de la cuarta de libre disposición en su testamento, esta porción, que equivale a $22,500, acrecerá las legítimas rigorosas. Por tanto, sus hijos Carlos y Diana recibirían cada uno $11,250 adicionales a sus legítimas.